de esta sesión. Bueno, hemos estado viendo la incidencia de todas estas nuevas herramientas, ¿no? Y estas nuevas herramientas, evidentemente, son herramientas argumentativas que tienen que ser aplicadas no solo por los abogados, sino sobre todo por fiscales, por jueces, por autoridades que están encargadas de la administración de justicia, vocales y hasta el propio Tribunal Constitucional, sin duda que sí, está obligado a este sistema plural de fuentes, está obligado a interpretar el derecho a partir del bloque de constitucionalidad, está obligado a realizar control de convencionalidad, no solo el Tribunal Constitucional, todos nosotros, y obviamente a aplicar la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y fundamentalmente a fortalecer el desarrollo de la última metodología de aplicación del derecho, que es a partir del enfoque diferencial. Ahora, ustedes van a ver cómo a partir del enfoque diferencial, nosotros hemos entrado en un escenario de aplicar el derecho desde el lenguaje de los derechos, ¿no? Y obviamente desde el lenguaje de los derechos va en un constitucionalismo dialógico de carácter multifocal. Evidentemente el proceso de definición, redefinición, interpretación y reinterpretación de los derechos humanos ha generado esto, ¿no? Nuevos procesos, nuevos escenarios de interpelación, porque ya hablamos desde la cláusula, vendría a ser el último soporte del por qué estamos hablando de un constitucionalismo dialógico, pues el último vértice, habíamos dicho al inicio de clase que son 4, el último vértice es, estamos dentro de un constitucionalismo dialógico a partir de la cláusula abierta. La cláusula abierta y democrática de derechos, que está prevista en el artículo 12, es la que nos permite entender que nuestro constitucionalismo pues está en un escenario de interpelación de respecto a los lenguajes de los derechos. No hay un solo lenguaje de derechos, ¿no? Evidentemente los derechos humanos han sido construidos bajo la lógica de la universalización, en el entendido que todos los derechos, que todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tienen el derecho a tener derechos, ¿no? Sin embargo, vemos que esto no es así. Vemos que esta no es una realidad que la hemos vivido así, que tampoco es una realidad que la seguimos, que ha cambiado. Más bien seguimos en un escenario donde las condiciones de acceso e igualdad de condiciones para el acceso a todos los derechos, sobre todo al disfrute de todos los derechos que nos dice la base del bloque de constitucionalidad al cual tenemos derecho, no es así. Más bien, esta construcción de la universalidad de los derechos como una característica de los derechos humanos, pues proviene a partir de una lógica de igualdad formal. Sin embargo, a partir de las realidades, de la realidad que vivimos, todas las personas desde donde estamos, percibimos de que no todas tenemos el mismo acceso al disfrute de los derechos fundamentales. Esto ha generado, obviamente, a nivel del concierto internacional de los derechos humanos, en esos fundamentos, un quiebre de paradigma. Y para hablar de lenguajes de derechos humanos, del lenguaje de los derechos, pues evidentemente la cláusula abierta nos dice eso. La cláusula abierta entiende que lo que esta Constitución ha reconocido como derechos fundamentales no implica la negación de otros derechos fundamentales que puedan estar reconocidos a nivel de pactos, a nivel de instrumentos nacionales o a nivel del surgimiento de otras fuentes jurídicas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los derechos humanos no son dádivas
estatales, no son concesiones del Estado, son lucha histórica. Los derechos humanos nacen de esos procesos de lucha histórica interna o externa que realizan los colectivos, ¿no? Y esa lucha histórica genera un escenario de reconocimiento, de considerar los derechos fundamentales. Y nuestra Constitución obviamente no es ajena a eso. La cláusula 13 lo que nos dice es que lo que estoy reconociendo ahora como derechos fundamentales implica un proceso de lo que llama el profesor Farid Rojas el devenir de los derechos. El devenir de los derechos implica eso, la apertura a los derechos que vengan para generar procesos de interpelación, ¿no? Porque, como reitero, estamos en un escenario de lenguajes, varios lenguajes de derechos humanos, los lenguajes desde la realidad de pueblos indígenas, el lenguaje de los derechos desde la realidad de las mujeres víctimas de violencia, el lenguaje de los derechos desde las personas con discapacidad, el lenguaje de los derechos desde los niños, desde las personas adultas mayores. Ese es un lenguaje de derechos porque son derechos que se viven, se perciben y ni siquiera a veces se vive porque se expresan diferentes situaciones. Esta pequeña realidad, no, ni siquiera es pequeña, perdón. Esta realidad es una realidad que ha sido obviamente estudiada y que además es fruto del proceso histórico de las luchas y conquistas en materia de derechos humanos que ha ocurrido en el Concilio Internacional. Lo mismo ha pasado aquí en Bolivia con los sujetos constituyentes. Nosotros podemos hablar de sujetos constituyentes o de verdaderos sujetos constituyentes que han aprobado una constitución donde no ha habido un único sujeto constituyente. No, si hablamos de sujetos constituyentes no solo podemos hablar de pueblos indígenas. Es una constitución donde de manera expresa empieza a realizar reconocimientos de los otros colectivos, de los otros sujetos de derechos, pueblos indígenas, o mejor dicho, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, etcétera, son los sujetos constituyentes que también han formado parte de esta Constitución. De ahí porque la Constitución nos habla de los derechos de las personas adultas mayores en forma expresa y nos establece varios derechos emergentes. ¿Esto a qué le viene? ¿No? Viene evidentemente a ese proceso de deconstrucción de lo que se suele llamar en materia de derechos humanos, sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, el proceso de especificación de los derechos. ¿De dónde nace el proceso de especificación de los derechos? Pues evidentemente nace de algo, del proceso histórico, ¿no? En un estudio de la historia de los derechos humanos y el surgimiento, vemos que se puede catalogar a partir de diferentes periodos, ¿no? El primer periodo es el periodo de la universalización, ¿no? Y bueno, primero es la codificación y luego viene la universalización. Este periodo de universalización entiende que los derechos humanos implican, o quienes tienen derechos humanos es toda persona que por su condición de ser humano tiene el derecho a tener los derechos humanos. Eso es lo que se llama el proceso de universalización, cimentado en el principio de igualdad formal. Estos derechos humanos, a partir, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales, son instrumentos, los primeros instrumentos que nacen del proceso de codificación y luego del proceso de universalización. Todas estas cláusulas, todos estos instrumentos están obviamente construidos a partir de un modelo de ser humano, ¿no? Un ser humano que tiene todos esos derechos proclamados ya sea en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya sea en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Sin embargo, la realidad es que no todas las personas, por nuestra condición de ser humano, hemos tenido igual acceso a esos derechos humanos, igual disfrute de esos derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos habla del derecho a votar, del derecho a ejercer derechos políticos. Pregunta, ¿desde cuándo hemos podido votar las mujeres? ¿Desde que nació el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos?
Absolutamente no. ¿Desde cuándo pueden votar pueblos indígenas? Vean cómo estas realidades implican que realmente ha habido sujetos colectivos, miembros de sujetos colectivos que no han tenido igual acceso a disfrute de los derechos, no obstante el periodo de la universalización. Y la falta de disfrute a estos derechos obviamente obedece a las razones de exclusión, marginalidad, invisibilización que ha existido a partir de esto, de ese modelo de ser humano. Hay derechos humanos en virtud de un modelo de ser humano. El modelo de ser humano evidentemente es para la lógica del por qué las mujeres no hemos podido votar ni pueblos indígenas, es porque precisamente no formaban parte de ese patrón de ser humano. ¿Sí? Hombre blanco, sin discapacidad, etc. Es un modelo de ser humano. Y evidentemente la ausencia de corresponder a ese patrón de ser humano ha generado escenarios de discriminación, de exclusión, de marginación. Entonces, ante esta realidad es que la lucha histórica, reitero, la lucha histórica de estos sujetos, históricamente oprimidos, históricamente excluidos, ha generado un quiebre en la historia, en los periodos de historia del fenómeno de expansión de los derechos humanos e incorpora un segundo periodo. Primero, universalización. Segundo, especificación. Se empiezan a pactar a nivel de concierto internacional pactos internacionales específicos, pronunciados y acordados a partir de las realidades de contexto de cada uno de estos sujetos. De ahí por qué nace, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, porque nace la Convención de los Derechos o la Comisión Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención Belém do Pará, vinculada a la violencia, a la prohibición de violencia contra las mujeres, o la Convención del Sistema Universal frente a toda prohibición de discriminación contra las mujeres, el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas. ¿Vean? Es un periodo y es el periodo de especificación. Este periodo de especificación de los derechos humanos evidentemente ha generado pactos internacionales, convenios específicos que han reconocido han reconocido nuevos derechos emergentes frente a estas realidades, para generar ya no solo una igualdad formal, sino una igualdad sustantiva o una igualdad material que genere espacios de reconocimiento e igualdad de condiciones a estos colectivos históricamente excluidos, históricamente marginados, que genere espacios de accesibilidad, procesos de igualación, reconocimiento de derechos emergentes, ¿no? Claro que sí. Todos los convenios, todos los pactos generan una tipología de derechos humanos, ¿no? Diferentes. Y una tipología vinculada a derechos emergentes, nuevos derechos desde esas realidades de contexto, ampliación de contenido de los derechos tradicionalmente a los que ya hemos logrado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles, los derechos económicos sociales, pues lo primero que hacen los pactos es decir, ya, un ratito. Evidentemente las mujeres no han podido votar hasta el día de hoy y por lo tanto se les extiende a ellos el derecho a votar. Empezamos a votar a las mujeres. Pueblos indígenas, igual, hasta el siglo XXI ustedes no pudieron, o siglo XX no pudieron votar, pues ahora ya pueden. Perfecto, ya pueden votar pueblos indígenas. Ya no son considerados seres que no pueden gozar en igualdad de condiciones porque no se parecen al modelo, al patrón de ser humano.
Entonces, pero además de eso, de la ampliación de contenido y la extensión de los derechos humanos y reconocimiento a estos sujetos históricamente excluidos, se empieza a pactar nuevos derechos, derechos emergentes desde las realidades de contexto y desde las realidades de histórica exclusión. ¿Qué derechos sufren específicos desde esas realidades de marginalidad? Por ejemplo, mujeres. Las mujeres sufrimos un derecho que no lo sufren los hombres, el derecho a vivir libre de violencia. Claro que sí, ese es un problema que no tienen los hombres, porque las mujeres estamos sometidas a este escenario de violencia estructural, ¿no? Histórica. Y de ahí por eso es que nace el derecho a vivir libres de violencia. Es un derecho emergente, propio de la realidad del contexto de la condición de ser mujer. Fruto obviamente de sociedades patriarcales que han considerado a las mujeres como seres inferiores y obviamente no les voy a ver temáticas específicas donde vamos a entrar con mayor profundidad a estos derechos. ¿O qué otros derechos emergentes tienen las mujeres? El derecho, por ejemplo, a la representatividad política en condiciones de igualdad, de equidad, porque obviamente ni siquiera podíamos votar, peor teníamos el derecho a ser elegidas. O un derecho en derechos laborales, en derechos económicos sociales, procesos de discriminación por nuestra condición. Ah, mujer embarazada, no, me cuesta. Tengo que pagarle subsidios, tengo que pagarle vacaciones, tengo que contratar suplente, entonces no la quiero, la voto cuando me entero de que está embarazada. Todo eso hemos tenido que sufrir, situaciones que no en sociedades patriarcales obviamente no las sufren los hombres. Entonces son derechos emergentes desde las realidades de contexto. Pueblos indígenas, claro que tienen derechos emergentes, nuevos derechos, derechos desde sus realidades de exclusión, marginación, empobrecimiento. Se trata de que de sujetos históricamente excluidos, oprimidos, empobrecidos. Además, ¿qué sujetos? Son sujetos que tienen preexistencia, ancestralidad, fueron preexistentes al Estado, fueron arrebatados de su territorio y por lo tanto tienen derechos emergentes. ¿Cuáles? Libre territorialidad. Derecho emergente. Su condición de preexistencia y de sujeto colectivo y de expresar una diversidad, pues tiene que un derecho emergente, el derecho a ejercer sus sistemas jurídicos. El derecho a la vida como sujeto colectivo a partir de sus modos, de sus formas de organización, de sus sentires diferentes, diversos. Derechos emergentes. El derecho a la consulta es un derecho emergente, propia desde su realidad de contexto, ¿no? Y obviamente pueblos indígenas tienen el derecho al pago de la deuda de las 3 eres, ¿no? Pero las denominamos así, las 3 eres. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a ¿qué? A la restitución territorial de sus territorios, arrebatado. El derecho a la reconstitución de sus saberes, de sus formas de organización, donde el Estado tiene un papel fundamental en este pago de esa deuda. Y esto está en la Constitución, no es un invento mío, artículo 1, artículo 9, artículo 2. Entonces, primera R, el derecho a la restitución territorial, derecho a la reconstitución de sistemas jurídicos y el derecho a la redistribución de la riqueza en condiciones de equidad, porque obviamente son pueblos indígenas que forman parte del nuevo pacto que tiene una realidad histórica, exclusión, marginamiento y empobrecimiento. Entonces, obviamente que son derechos emergentes. Entonces, todos estos sujetos generan diferentes lenguajes. Y de ahí por qué el último vértice de nuestro constitucionalismo dialógico desde la cláusula abierta de la Constitución genera espacios de ¿qué? De diálogo,
entre los lenguajes de los derechos, porque cada uno de estos sujetos va a expresar para sí el reconocimiento de sus derechos, tanto emergentes como el reconocimiento de ampliación de contenido. Iguales condiciones de acceso a los derechos que dicen que tenemos derecho a tener. Y esto, obviamente, se apertura a partir de la cláusula abierta, artículo 13. El artículo 13 es el test que se hace a toda constitución. Toda constitución, evidentemente, si yo le quiero hacer el test de si es una constitución democrática, pues me fijaré primero si hay este artículo. Ahora, el solo hecho de que existe este artículo per se, o sea, por sí mismo, no hace de que disfrutemos de ella, ¿no? O sea, que haya una cláusula abierta, porque puede ser que más bien la puerta se cierre y ya no haya un proceso de reconocimiento o de incorporación de otros derechos. Y eso lo vemos cuando hay diseños constitucionales que no generan esta cláusula abierta. Nosotros no sufrimos eso porque evidentemente no tenemos la cláusula del bloque de constitucionalidad, entonces no es una cláusula cerrada, más bien es una cláusula reforzada. El 13.2 está reforzada con el 410, con el bloque de constitucionalidad. Entonces eso genera, obviamente, lenguajes de derechos, un proceso dialógico de los derechos de todos los colectivos, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Derechos al cuidado, derechos a la supervivencia, ¿no? A la subsistencia, derechos emergentes, el derecho a la autonomía progresiva de la voluntad. ¿Qué significa eso? El derecho a no ser considerado objeto de protección, sino sujetos de derechos. El convenio de los derechos del niño hace un quiebre de la forma como se había construido hasta ese entonces a los niños, niñas y adolescentes, seres menores. Por eso se hablaba del Código del Menor, ¿se acuerdan? Y eso obviamente trae consigo, pues, un criterio de considerar al niño como seres que no saben, con seres que están en proceso, que no pueden decidir, porque son seres menores, y que como no pueden decidir o están en proceso de formación, yo padre tengo que decidir su interés superior del niño, yo juez tengo que, al momento de disponer una medida, tengo el derecho o tengo la potestad de, en virtud de su interés superior del niño, a decidir lo que es mejor, cierto, pero el derecho a la autonomía progresiva de la voluntad obliga a que al momento, autoridad judicial, o cualquier proceso administrativo de guardia, de lo que sea, el niño, adolescente tiene un derecho emergente, el derecho a la autonomía progresiva de la voluntad. ¿Qué significa? Espacios, ¿no? Espacios donde el niño va a tener el derecho a ser escuchado, a expresar su opinión respecto a cualquier medida que le va a afectar. Esa autonomía progresiva de la voluntad se complementa con el interés superior del niño y, de acuerdo a los últimos estándares internacionales, la recomendación 1715 establece que la 12, sobre todo la 12 de autonomía progresiva de la voluntad, ¿qué dice? La recomendación dice que esta autonomía progresiva de la voluntad debe estar unida al momento de definir el interés superior del niño. Y para eso se tiene que convertir no solo en un derecho fundamental, sino en una norma de procedimiento. Esto, por ejemplo, ha sido rescatado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene, pues, una sentencia preciosa, que es una de las primeras sentencias vinculadas a la autonomía progresiva de la voluntad, pronunciada, no sé si ya lo han visto ustedes, en la sentencia 2568, quebrado 2010. ¿Qué nos dice esta sentencia? Esta sentencia ya ha incorporado de manera expresa, ¿no?, a partir de un razonamiento jurídico, el derecho a la autonomía progresiva de la voluntad como una norma de procedimiento. ¿Qué significa norma de procedimiento? Implica a que en todo escenario se genere un espacio
para otorgarle al niño o niña o adolescente su derecho a ser oído, a ser escuchado en toda decisión que le va a afectar para decidir su interés superior del niño. Ya no para decidir por él, porque ya no es un objeto de protección únicamente, sino es un sujeto de derechos. Y al ser sujeto de derechos tiene para sí todos los derechos, obviamente, establecidos en la Constitución, pero además nuevos derechos, derechos emergentes desde su realidad de contexto. Y esta sentencia que les digo, la 2568-2010, les comento y les cuento para que no se olviden nunca el caso, y es un caso bien neurálgico. Es un caso donde es una niña, es una adolescente víctima de violación sexual por su padrastro. La niña, obviamente, va un día, como los demás, al colegio y en el colegio adopta la decisión de contar su situación, su contexto de violencia a la profesora. Le cuenta que ya no quiere retornar a su casa porque obviamente en su casa no se siente segura porque es víctima de violación sexual por parte del padrastro. ¿Qué hace la profesora? Lo que debe ocurrir. La profesora acude a la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez obviamente acoge a la niña y deciden, como la niña no quería volver a la casa, deciden disponer que sea llevada a un centro de acogida. Evidentemente la madre, al enterarse, está en desacuerdo, ¿no? ¿Y qué hace la madre? La madre lo que hace es interponer una acción de libertad contra la Defensoría de la Niñez. No sé si ya lo han comentado este caso en algún otro módulo. Ustedes me dirán. En este caso, entonces, ¿qué pasa? Como la facultad procesal o la legitimación procesal, los niños, niñas y adolescentes no la pueden realizar por sí mismos, sino también lo tienen que hacer a partir de los padres o los tutores, evidentemente la madre se arroga para sí la facultad, la legitimación activa para interponer una acción de libertad. Hasta ese entonces, obviamente, lo que estaba haciendo el abogado de la madre es aplicar la línea jurisprudencial que ocurría hasta ese momento. Legitimación activa la tienen los padres por los hijos para precautelar sus derechos fundamentales. Esto no ocurre aquí, esto no ocurre siempre en todos los ordenamientos jurídicos. En otros ordenamientos jurídicos, como el caso colombiano, por ejemplo, un niño puede interponer un amparo constitucional. No necesita del padre para hacerlo. En cambio, en el caso boliviano está limitado. Estaba limitado en ese momento. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que hace es ver esta realidad de texto. Pero lo más importante es el juez. El juez, ahí el juez de garantías me refiero. El juez de garantías ahí tuvo un papel fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque celebrada la acción de libertad, donde está la madre, donde obviamente reclamaba ante la autoridad judicial y denuncia, además interpone la acción de libertad diciendo que hay una privación ilegal y arbitraria respecto de su hija, porque obviamente la Defensoría de la Niñez la tiene privada contra su voluntad. Entonces el juez lo que hace es, luego de esta exposición y obviamente escuchar a las partes, el juez decide preguntar al adolescente cuál era su opinión. Y obviamente, luego de este proceso, la niña cuenta su verdad. Cuenta su verdad y ella señala y deja en el escenario que ella no quiere volver a hacer.
que no quiere volver a la casa porque no se siente segura, porque además es víctima de violación y porque además esa situación sabía su madre porque le había denunciado el hecho y a raíz de eso es de que ella decide irse de la casa y decide no volver. Entonces ahí lo que hace el Tribunal Constitucional frente a esto que había ocurrido en la audiencia, se vincula a los pactos internacionales que establece el principio de autonomía progresiva de la voluntad, un derecho emergente, y lo que hace es crear norma de procedimiento y determina que en toda acción de tutela, en este caso una acción de libertad, vinculada a niños, niñas y adolescentes, y en todo procedimiento, ojo, no solo en justicia constitucional, sino en todo procedimiento, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tener un espacio para ser oídos, para ser escuchados, y fundamentalmente para que su opinión sea considerada al momento de decidir sobre el interés superior del niño, o sea, sobre su interés. Y evidentemente en esta sentencia el Tribunal Constitucional le niega la tutela. Le niega la tutela a la madre y obviamente escuchando y habiéndole dado el espacio a ser oída a la niña adolescente, pues decide, en función a su interés superior del niño, decide que la madre no tenía legitimación y que por lo tanto, a partir de el libre desarrollo de la personalidad y sobre todo la autonomía progresiva de la voluntad, no podía considerarse la tutela y más bien la Defensoría de la Niñez había dado bien al disponer a remitirla a un centro de acogida. Miren cómo ustedes, es importante tener toda esta lógica de el modelo de Estado, del sistema jurídico al que estamos sometidos, de las cláusulas interpretativas de la Constitución y sobre todo de las cláusulas de los lenguajes de los derechos. No estamos en un constitucionalismo dialógico como el nuestro, no estamos bajo un solo lenguaje, sino estamos bajo diferentes lenguajes de los derechos, y esto es fruto del proceso de especificación de los derechos humanos, donde se han ido actando y acordando varios convenios, varios instrumentos internacionales, duda, generan procesos de interpelación, de redefinición de lo que hasta ese momento se ha tenido como contenido esencial o como un contenido de derechos humanos. El derecho a vivir libre de violencia, pues genera obviamente el deber de la debida diligencia, ¿no? La obligación de los fiscales, desde el contexto de la violencia, desde el contexto de la violación, por ejemplo, en delitos de violación, a no rechazar una denuncia. ¿Por qué? Porque en contextos de violencia en razón de género, quien tiene la obligación de realizar la investigación, de realizarla además bajo lógicas de prohibición de revictimización, el Ministerio Público. El deber de la debida diligencia construido a partir de los pactos le obliga a que este Ministerio Público actúe bajo una tutela reforzada en la investigación. La víctima no puede participar en la recolección de las pruebas, en llevar las diligencias de notificación a su agresor. Cuántos rechazos de denuncia o sobreseimientos que a diario se siguen resolviendo, no obstante que ya hay una sentencia que ha controlado este aspecto, 17/2018 S2, obvio que la han visto, pero sin embargo, ¿qué nos dice esto? Prohíbe evidentemente vinculándose a los pactos, utilizando la herramienta del bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad e enfoque diferencial, porque razona a partir de una perspectiva de género y establece que no vamos a cumplir los deberes de debida diligencia si acaso como fiscales, no obstante que somos nosotros como fiscales los que debemos realizar todas las diligencias de investigación, estamos rechazando, estamos declarando el sobreseimiento porque la víctima no vino, porque la víctima no aportó pruebas. ¿No? Entonces, esto es lo último que ha dicho el Tribunal Constitucional a partir de un enfoque diferencial.
Y esto es lo que, de esto es lo que hablamos del proceso dialógico. Obviamente, el entrar en procesos dialógicos con sujetos de derechos genera redefiniciones, genera reinterpretaciones desde lo que aquí se ha decidido. La sentencia 19, quebrado 2018, S2 es un caso emblemático. Y donde el Tribunal Constitucional crea la doctrina del enfoque jurídico integral, ¿no? Donde establece que no solo va a analizar en casos de violencia, no en razón de género, no solo va a analizar el contexto, el objeto procesal realizado con una demanda, sino va a realizar todo el contexto. Y es ahí porque el tribunal en esta sentencia, además de crear la doctrina del enfoque del problema jurídico integral, establece obviamente y controla la decisión de sobreseimiento en caso de violencia a razón de género bajo el criterio de que la víctima no asistió, de que la víctima no aportó. ¿Y tenía razonamiento jurídico? Sí, razón, pero no son buenas razones, porque estas razones no son coherentes con la base principista axiológica, no son coherentes con el bloque, porque no puedo fundar mi decisión, mi requerimiento fiscal, porque la víctima no ha aportado y decir que si bien el Ministerio Público es el encargado de las diligencias, sin embargo no es menos cierto que las partes deben apoyar, coadyuvar. Evidentemente eso se dice como plantilla en muchas resoluciones fiscales, pero un caso de violencia en razón de género, las particularidades de las situaciones fácticas, ¿no?, hacen que entremos en procesos de redefinición. Y es por eso que, dadas esas realidades, los deberes que tienen los estados al realizar pactos, mejor dicho, al pactar, pues tienen que tener consecuencias jurídicas, no solo son declaraciones. Entonces, en este contexto es importantísimo tener en cuenta que el razonamiento del derecho es a partir de estos enfoques, porque cada uno de estos colectivos generan lo que se llama la aplicación del derecho a partir de los derechos. Y a partir de los derechos estoy hablando a partir de enfoques diferentes. Por eso hablábamos al inicio de clase, estamos en un constitucionalismo dialógico multifocal. ¿Ya? Bueno, para ir finalizando nuestra clase, iríamos terminando señalando, ¿no?, lo que acabo de decirles. Todo este proceso de construcción dialógica entre los lenguajes de los derechos, pues ha generado de que hoy en día ya no estemos únicamente en un constitucionalismo garantista, sino que nuestro constitucionalismo garantista contemporáneo es a partir del enfoque diferencial, a partir del enfoque multifocal, que supera el análisis unidireccional, unilineal del derecho a partir de un solo sujeto interviniente. El enfoque diferencial, el constitucionalismo dialógico multifocal, lo que hace es focalizar, valga el término, es redundante, focalizar a los sujetos intervinientes. No es lo mismo razonar el derecho sin visibilizar quiénes son mis sujetos. Si yo tengo aquí como sujeto a un adulto mayor, aquí en este otro lado tengo una víctima, niña de violencia, o aquí tengo a una mujer indígena, migrante, aquí tengo una persona con discapacidad. Entonces, el escenario multifocal hace que el constitucionalismo garantista se razone a partir de estas realidades de contexto. ¿Y qué nos permite hacer el enfoque diferencial? Pues el enfoque diferencial se utiliza como una metodología del derecho, como un método del derecho para visibilizar y analizar las diferentes situaciones de exclusión, de marginación. Pero no se analiza las situaciones de marginación, de invisibilización, de discriminación para decir, qué pena, o sea, lo siento,
No es para eso. El enfoque diferencial nos va a permitir para analizar evidentemente los escenarios de discriminación, pero con un objetivo. ¿Cuál? El generar igualdad sustantiva. ¿Y qué significa generar igualdad sustantiva? Generar y reducir las brechas de desigualdad. ¿Obliga a qué? A realizar procesos de igualación. El Estado, al haber pactado cada uno de los convenios en el proceso de especificación de los derechos humanos, se ha obligado a proteger y garantizar esos derechos emergentes, esas ampliaciones de contenido en la interpretación para esos sujetos colectivos, y al ver las realidades de exclusión, de marginación, está obligado a generar espacios de igualación. ¿Por qué? Porque estos colectivos están en un escenario de desigualdad, de verticalidad, de subordinación. Entonces, si estamos en un escenario de desigualdad, los procesos de igualación pues van a ser procesos de igualación, de equiparar las desigualdades. De ahí nace el término de la tutela reforzada, de ahí nace los términos de flexibilización. ¿Por qué? Porque estos colectivos tienen un común denominador. ¿Cuáles? Dificultades en el acceso a la justicia, dificultades al disfrute en condiciones de igualdad de los derechos humanos. Entonces, esas dificultades deben ser interpretadas generando que respuestas de igualación, de igualdad sustantiva, flexibilizaciones procesales, procesos de igualación vinculados a la prueba, flexibilización en el acceso a la justicia. ¿Y por qué, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene una riquísima jurisprudencia de tutela reforzada en cuanto a la flexibilización del famoso principio de subsidiariedad que rige el amparo constitucional? Por eso se flexibiliza, porque está cumpliendo con sus deberes de protección y garantía que ha firmado y pactado el Estado boliviano. Porque esos deberes de protección y garantía en esta clase de sujetos obliga procesos de igualación. Dígame, querido doctor, díganos, querido doctor, lo escuchamos. Doctora, Gracias por su participación. buenas noches, doctora, muchas gracias. Doctor. Pregunta la siguiente, pasa que muchas veces las autoridades no toman en cuenta la jurisprudencia, ¿no? Y en mérito a lo expuesto, tomando en cuenta que es una fuente primaria del derecho, simplemente se basan en buscar la supuesta similitud fáctica que hablan, ¿no? Y rechazan porque no se adecúa al caso en concreto. Entonces, al momento de determinar la similitud fáctica, según mi criterio, se debe tomar en cuenta el caso en concreto, la ratio de Siena, ¿no? Pero los jueces a veces interpretan esto como que los antecedentes deben ser iguales o similares, y no así la ratio. No sé qué criterio usted tiene o si me puede dar mayores luces al respecto. Muchas gracias. Claro, no, más bien yo le agradezco la pregunta, querido doctor, porque usted más bien está en el contexto de algo que vamos a ver, ¿no? Las correctas técnicas de invocación del precedente. Y es lo que dice su compañero, ¿no? Su compañero grafica una realidad que la vivimos a diario, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente el Tribunal Constitucional creó la figura de la invocación del presidente, está vinculada a la analogía, ¿no? O a la similitud fáctica. Entonces, ¿qué significa esto en materia, en doctrina y en corriente teórica? Pues el tertium comparantionis, ¿no? O sea, el tercer en comparación debe tener similitud fáctica. Entonces, ¿qué significa esto? Para invocar el precedente, pues yo tengo que invocar el precedente que sea análogo o similar al caso en concreto. Yo no puedo querer que se razone de la misma forma en un contexto de diversidad. Eso en teoría bien, puede ser digerido. Pero en la realidad, ¿cómo mido eso? ¿Cómo mido los conceptos de similitud, de analogía? Y esta llavecita ha generado evidentemente a que los jueces en muchos casos se aparten arbitrariamente de la jurisprudencia.
Felizmente nuestro Tribunal Constitucional tiene una sentencia preciosa que sí yo les voy a pedir. Yo sé que ustedes ya han leído la 2233 de febrero 2013 porque esa es una sentencia de lectura obligatoria y en anteriores módulos, pero yo les voy a pedir que lean la 846 quebrado 2012. Esa es una sentencia de carácter obligatorio para este módulo, ¿no? Quizás en los otros módulos haya sido de carácter complementario, sin embargo, en este módulo será de carácter obligatorio. Ahí, querido doctor, usted tiene, es una sentencia riquísima, es una fuente del derecho, porque en estas sentencias nos está explicando los requisitos, las condiciones sobre el precedente vinculante. Y felizmente ya el Tribunal Constitucional se ha ido pronunciando respecto a lo que se debe entender por similitud y por analogía. Esto lo vamos a ver con profundidad, obviamente, en las siguientes clases. Sin embargo, para no dejarle con la duda al doctor, voy a adelantarme en la respuesta. A ver, hay una cosa que tenemos que tener en claro. La diferenciación de los precedentes. Desde la clasificación precedencial, la doctrina y obviamente las corrientes teóricas no han sido exentas y ya han empezado a construir. Mire, en cuanto al precedente, se ha establecido lo siguiente. Hay lo que se llama el precedente de carácter sustantivo, ¿sí? Hay lo que se llama ahorita vamos a explicar cada uno. El precedente de carácter sustantivo, el precedente de carácter jurisprudencial, el precedente de carácter procesal constitucional y el precedente de carácter interpretativo. ¿Ya? Diferentes tipos de precedentes. Ahora, estas cuatro situaciones, que se pueden ir construyendo mucho más, han generado la especificidad en la invocación por carácter de analogía. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de precedente constitucional, no podemos hablar en abstracto. El precedente, al final, es una respuesta jurídica que se hace a partir de un razonamiento en respuesta, reitero, perdón, a un problema. Y el problema jurídico, conforme razona el Tribunal Constitucional, está compuesto de tres elementos. En realidad de uno solo, que se llama causa de pedir. La causa de pedir en la justicia constitucional está compuesta de tres elementos: derechos, actos lesivos y petitorio. Estos tres elementos forman parte de lo que se llama la causa de pedir. Y la causa de pedir, evidentemente, siempre va a estar vinculada a un derecho y a un acto lesivo. ¿Sí? Yo no puedo hablar del precedente en abstracto. Si yo les digo, ¿qué se ha dicho del precedente vinculado al debido proceso? Se ha dicho mucho. Esa sería una pregunta mal formulada. Pero si yo pregunto, ¿cuál es el precedente vinculante referido a lo que vimos hace rato, la incorporación laboral de padres progenitores? ¿Cuál es el acto lesivo? El despido. ¿A quién? A padres progenitores. ¿Cuál es el derecho vulnerado? La estabilidad laboral, en este caso una garantía. Entonces, siempre el acto lesivo va unido con el derecho. Y el precedente es la respuesta a esa causa de pedir, a ese acto lesivo que se convierte en problema jurídico. De ahí porque ahí tenemos siempre el precedente de carácter sustantivo. Cuando hablamos de precedente de carácter sustantivo, cuando estamos haciendo referencia a la lesión de un derecho fundamental, pero no en abstracto, sino a ese derecho fundamental vinculado a un acto lesivo. De ahí porque la analogía fáctica, querido doctor, solo es exigible cuando estamos frente a precedentes de carácter sustantivo.
De ahí porque yo no voy a poder querer aplicar el precedente de reincorporación laboral de padres progenitores en escenarios de servidores públicos, no voy a querer aplicar ese precedente a una situación fáctica donde es un despido bajo un contrato a plazo fijo. La situación fáctica es diferente. Entonces ahí el juez no me puede, ahí el juez es correcto, actúa bien cuando me exige caso análogo, ¿no? Porque me estoy refiriendo a qué, a un razonamiento jurídico expresado en una situación fáctica de contexto, ¿no? De contexto. Derecho fundamental lesionado por un acto lesivo en concreto, en este caso, despido. Despido injustificado. ¿Pero a quién? A un sujeto que es un servidor público que está sujeto a la ley del estatuto del funcionario público. Entonces ahí yo no puedo exigir la estabilidad laboral de la forma como se ha entendido para los servidores públicos de libre nombramiento o provisorios. O, por ejemplo, yo no voy a querer invocar el día de mañana el precedente construido para la estabilidad laboral de padres progenitores, ¿no? A personas electas, servidores públicos que son electos. El tribunal ya ha razonado de otra manera. Las situaciones fácticas, hacen que los precedentes, cuando estoy hablando de carácter sustantivo vinculado a un derecho fundamental en cuestión, tenga que exigirse el razonamiento análogo. Pero en ningún momento los antecedentes fácticos, como usted señala. Esto se ha construido en materia laboral, ¿no? A ver, otro ejemplo, en materia penal. La exigencia de por eso se habla de similitud, más que de analogía. La exigencia en el precedente de carácter sustantivo, pues no alcanza a que sea el mismo delito, el mismo hecho, sino que va a determinar el acto lesivo. ¿Cuál es mi acto lesivo? Detención preventiva, ¿no? Detención preventiva donde me han negado, por ejemplo, la cesación de la detención preventiva. ¿Eso qué significa? Que no me tienen que exigir el mismo delito. Si es que acaso el Tribunal Constitucional no ha razonado a partir del delito, no me puede exigir, no, es que usted me está planteando robo. Y aquí el Tribunal Constitucional ha establecido que el peligro de fuga fue construido a partir de criterios de objetividad y subjetividad, pero lo razonó un delito de robo agravado. Y lo que usted me está ¿cómo se dice? Invocando es un delito de acción privada. Eso ya es un exceso, querido. Pues lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en materia de detención preventiva vinculada a delitos de acción pública, pues se lo puede hacer, se lo invoca independientemente del tipo de delito, dependiendo del caso en concreto. Vamos a ver cómo luego, en un enfoque diferencial, pues ahí cambia la figura cuando yo voy a ver los riesgos procesales, riesgos de fuga, no vinculados a delitos en razón de género o violencia en razón de género. Ahí los peligros de fuga ya se incorpora un test más, el riesgo a la víctima. Pero no es lo mismo que otro delito, ¿no? Pero en el contexto de los demás delitos, excepto violencia en razón de género, que vamos a ver por qué hay esa diferenciación, en los demás casos, todo lo que se haya construido en medidas cautelares, pues eso es suficientemente invocable sin la necesidad de que sea el mismo delito o el mismo antecedente fáctico, no caso fáctico de lo que señala su compañero. No sé si he respondido, querido doctor. Sí, gracias, doctora. Pasa que yo en un caso, lamentablemente el fiscal dio el cese de arresto a una persona que era denunciada de abuso sexual, ¿no? Y se le puso en conocimiento la sentencia 130 quebrada 2018-S2,
Perfecto. que habla de la flexibilidad que se puede dar en esos casos siendo esta medida idónea, ¿no? Pero el fiscal prácticamente al momento de determinar el cese de arresto simplemente dijo que no se tenía un certificado médico forense y que no había flagrancia y que por ese motivo determinaba el cese, ¿no? Nosotros planteamos una acción de libertad y aparte de la sentencia 130-2018 S2 y la 19, si no me recuerdo, que era 2019, que habla de la debida diligencia, pero el juez al momento de terminar nos dijo que no tenía la similitud fáctica. Eso fue lo que refirió y por eso yo le hago la consulta, tomando en cuenta que en un caso se trataba de que en un colegio no lo dejaban trasladarse hacia otro recinto, ¿no? De otro recinto educativo. Y en el otro que era la defensoría la que procedió a hacer la aprehensión y no así un particular. Y eso está en revisión y esperemos pues a ver qué sale al respecto, ¿no? Pero esa era por eso le hacía la consulta, porque ¿Cuál era muchas el veces acto lesivo, querido doctor? el acto era que se dejaba en indefensión a la víctima, víctima de abuso sexual, ya que él convivía con el, con el denunciado, En su caso, ¿no? En en su su caso. caso, Ya sí. pues la 130 es perfectamente precedente vinculante para su caso. Es un caso de violencia. Y la 130 se razona en un caso de violencia. En la 130 se razona en un caso de víctima, de riesgos a la víctima y víctima niña. El apartamiento que ha hecho, la forma en cómo se ha apartado el fiscal, eh, de acuerdo a lo que usted me está graficando, es arbitraria. Sí, Porque exactamente. ¿qué similitud le exigía? Si es un caso de violencia. Y sería Que un exceso, dígame. tendría que haber flagrancia, tenía que haber flagrancia y que debió ser por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, similar al caso en concreto, o sea, quería que sea La idéntico el flagrancia. caso, digamos, con todos los elementos, una copia prácticamente, ¿no? Pues, además de Yapa, en el caso de la 130 no, ni siquiera había flagrancia. En el suyo tampoco, seguramente. Ese era uno de los motivantes que dio al Es, hacerse. es un Y apartamiento arbitrario, querido doctor. Lamentablemente, yo entiendo lo que usted sufre y sufrimos muchos. Estamos litigando de que la llave es precisamente sinfáctica, o sea, tiene que ser el mismo delito, el mismo hecho, cuando se habla de violencia, ¿no? La violencia es razón de género, la violencia sexual, lo mismo, lo que se ha razonado en la 130 es evidentemente equiparable, vinculante a un caso de violencia intrafamiliar, ¿no? Evidentemente. Porque si no, imagínense, vamos a tener que sacar tantas sentencias y de ahí viene la pregunta que les diga, precedente vinculante, ¿cuántas sentencias necesito para que sea precedente vinculante? Es una sola. Y eso ya genera ¿qué? Razonamiento. Y es el fiscal, si ya tiene un precedente, una directriz, porque esos son los precedentes, son directrices para razonar. Si ya el tribunal nos ha dicho que para los riesgos procesales se tiene que tomar en cuenta que el peligro a la víctima, y es un peligro a la víctima que la persona conviva sea parte del entorno familiar, evidentemente, ponderación. La 130 es una sentenciosa en materia de ponderación y pondera y crea una subregla. ¿No ha hecho un delito de violación? Claro que sí. Entonces ahí yo concuerdo, querido doctor, con lo que usted me dice por lo que me platica, ¿no? Porque estoy hablando en función a lo que usted me está diciendo. Le podría dar una respuesta más técnica si tuviera los casos. Y algo que me olvidaba, para precedentes de carácter sustantivo se exige similitud, ¿sí? Cierta analogía. Pero la analogía fáctica es vinculada al acto lesivo.
no a los antecedentes del tipo penal, del proceso, etcétera, salvo que el tribunal haya razonado en función al delito, como ocurre en los casos de violencia en razón de género, que razona a partir del delito, ¿no? Porque son situaciones de contexto muy diferentes. Los casos de delitos de violación, de violencia, etcétera, sobre todo los de violación, no son delitos gráficos, no son equiparables y por eso tienen una distinción en el razonamiento. No es lo mismo que un estelionato, no es lo mismo que una estafa donde yo puedo probar de diferente manera. No, los delitos de violación no son delitos gráficos. Y precisamente los estándares internacionales han analizado y razonado el derecho a partir de esa realidad. Entonces, salvo que fuera estas situaciones, evidentemente, hay casos donde se razona en función de los delitos. Pero en la mayoría los precedentes se crean de carácter genérico. Ahora, les decía, hay 4 tipos de precedentes. Tipos de precedentes de carácter sustantivo, ahí sí es exigible la analogía, pero la analogía del acto lesivo, de la causa de pedir. Acto lesivo vinculado a derecho fundamental. El acto lesivo es el acto o la omisión. Pero eso es suficiente. Tiene que tratarse de un despido. Tiene que tratarse de una detención preventiva, no que sea en el mismo delito en específico, salvo estas excepciones que les acabo de decir. Ahora, cuando se trata de precedentes de carácter procesal constitucional, queridos doctores, jamás es exigible situación fáctica o precedentes de carácter procesal constitucional. ¿Cuáles me refiero? Cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, nos ha dicho que no construyó por primera vez el principio de caducidad, el plazo de los 6 meses en materia de amparo. Se lo ha dicho en un caso fáctico X, que nadie se acuerda. No me puede exigir precedentes de carácter procesal constitucional que sea el mismo caso fáctico, porque es un precedente de carácter procesal constitucional equiparable, vinculante a cualquier caso. Todo lo que es legitimación pasiva, todo lo que es legitimación activa, son precedentes de carácter procesal constitucional que no exigen precedente análogo. No hay, eso sí que es arario. Si el día de mañana les exigen, pues ahí ustedes le podrán hacer toda esta explicación de la diferencia de los tipos de precedentes, pero en precedentes de carácter jurisprudencial, por ejemplo, estándar más alto. En la doctrina del estándar más alto se creó en un caso de que, a ver, todos han leído el estándar más alto. ¿En qué se ha creado? En un caso fáctico de que de aprehensión fiscal y de falta de control jurisdiccional de esa aprehensión fiscal. El día de mañana no nos podrán decir, no, la 2233 no se aplica porque aquí estoy en un escenario de derecho laboral. Eso sí sería grosero. Entonces hay que aprender a diferenciar los precedentes y si se trata de precedentes de carácter jurisprudencial, procesal, de carácter interpretativo, por ejemplo, son los precedentes vinculados ¿a qué? A la interpretación de la legalidad ordinaria, a los criterios de progresividad, eso se los puede aplicar pues en todos los casos. No tiene que ser el mismo caso fáctico, el mismo supuesto. Sí, en los casos de precedente de carácter sustantivo, si yo estoy vinculando o estoy queriendo, por ejemplo, la protección del derecho a la libertad, pero no en abstracto, sino el derecho a la libertad frente a aprehensiones fiscales, pues tendré que tratar, si yo quiero invocar un precedente, pues eso también tendrá que tratarse de una aprehensión fiscal ilegal que reúna las condiciones. Pero y uno me dirá, pero en ese precedente de aprehensión fiscal se trataba de 28 horas y aquí usted le ha aprendido de 30, eso ya sería el extremo del exceso de que a usted le pida el caso análogo. El caso análogo es genérico, vinculado al acto lesivo. Entonces, aquí hay aprehensión fiscal por más de las 24 horas. Que sea 38, que sea 40 y además que sean delitos de acción, en delito de estafa y en el otro es un delito, no sé, de corrupción, eso ya son excesos, querido doctor, son antecedentes, la exigencia de antecedentes fácticos vinculados
a los procesos son excesos. Es el acto lesivo. El acto lesivo está vinculado a un acto o omisión. En todos los derechos fundamentales forman parte de protección de justicia constitucional, no de manera genérica. ¿No? ¿Por qué vulnero un derecho? Por un acto o por una omisión. Ese acto es es el vehículo, la exigencia de la similitud. Aprehensión fiscal, despido horario, no sé, falta de motivación de la resolución. Negativa en acciones de protección a la privacidad, invasión a la privacidad con bases de datos, etcétera. Entonces, esos son los actos. De eso se quiere la similitud, ¿no? De que se trate de casos fácticos en cuanto al acto lesivo, no en cuanto a los antecedentes procesales del proceso en sí. ¿Sí? Ahora sí está claro, querido doctor. Sí, doctora, muchas gracias. La verdad que me ha servido mucho su magistral explicación, le agradezco. No, a usted más bien por la pregunta, porque yo sé que esto es a diario nos lesionan con el apartamiento, la desvinculación de los precedentes y evidentemente este era uno de los contenidos temáticos que los vamos a tener en nuestro módulo. Lo vamos a precisar con otros ejemplos tal vez cuando ya entremos justo en la temática. Con esto habríamos concluido. Yo les agradezco mucho a ustedes por su participación, a todos los que están presentes, se han quedado. Y bueno, mañana nos vemos en otra sesión. Empezaremos temprano y nos vemos mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. A ustedes, a usted, doctor. Gracias.